hipertiroidismo. ¿Ya? Cuando hablamos de síndrome de Cushing, nos referimos a un estado de hipersecreción crónica de cortisol. Y como resultado de eso vamos a tener manifestaciones clínicas y sobre todo metabólicas, que son las que nos van a aumentar el riesgo cardiovascular, temor y mortalidad. ¿Ya? Fíjense, este es un paciente típico con todas las características de un síndrome de Cushing. Este tipo de pacientes uno lo reconoce apenas al verlo en los primeros segundos que entra al consultorio, uno ya sabe qué es lo que tiene. Es así como la enfermedad de Graves, que uno ya ve a la paciente y uno ya sabe sin necesidad siquiera que le salude qué es lo que tiene. ¿Ya? Siempre es importante hacer una clasificación de estos pacientes. De todo, si se dan cuenta, todo lo clasificamos. Hipertiroidismo, primario, central. Hipotiroidismo, lo mismo. Todo se clasifica en el endocrino. ¿Ya? Acá tenemos causas exógenas y causas endógenas. Causas exógenas nos referimos a una administración exógena de corticoides, o sea, medicamentos. Se conoce como un Cushing iatrogénico o medicamentoso. ¿Ya? Es lo que les hablaba previamente. Es la causa más frecuente en realidad del síndrome de Cushing. Es la causa exógena por un uso prolongado de corticoides. Es independientemente de la presentación del corticoide. O sea, algunos piensan que solo puede haber síndrome de Cushing por tabletas o por inyecciones. Sin embargo, también puede ocurrir por tratamiento tópico con cremas de corticoides y también incluso por aerosoles en los pacientes asmáticos. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre esta? Cuando administramos prednisona, más de 7.5 miligramos, o una dosis de cualquier otro corticoide mayor a esa dosis equivalente. Ya les he mostrado la tablita, ¿no? De cuánto equivale cada corticoide. Acá igual, lo mismo, más de 7.5 de prednisona, más de 30 de hidrocortisona o más de 0.75 de dexametasona. Dosis superiores a estas por tiempo prolongado causan síndrome de Cushing. ¿Ya? Luego tenemos las causas endógenas, es decir, causas que producen cortisol propio de nuestro organismo. Tenemos aquellas que son ACTH independientes y las ACTH dependientes. ¿A qué nos referimos con esto? ACTH independiente es aquella en la cual hay un aumento de cortisol de origen suprarrenal, es decir, que no depende de ACTH como estímulo. Y las ACTH dependientes dependen de la ACTH. Sería un equivalente a de origen primario y de origen central. Básicamente es eso, ¿ya? Estas ACTH independientes no dependen del ACTH para su secreción y son todas estas cuatro que vemos acá. La principal causa es el adenoma unilateral productor de cortisol, es decir, un tumorcito en alguna de las dos glándulas que tenemos. Tenemos dos suprarrenales y en una de esas tenemos un tumor que está produciendo cortisol de manera autónoma. ¿Ya? En este caso, ¿cómo va a estar la ACTH? Tenemos las glándulas suprarrenales y tenemos un tumor que está produciendo cortisol. ¿Cómo va a estar la ACTH? Va a estar disminuida por retroalimentación negativa, ¿no ve? Como va a estar disminuida, no está dependiendo de ACTH, por eso se dice ACTH independiente, no depende de la ACTH. Es un problema de la glándula suprarrenal. La segunda causa es una hiperplasia macronodular bilateral, es decir, las dos glándulas están afectadas con varios nódulos y estos nódulos miden más de 1 centímetro. En este caso vamos a tener las dos glándulas con varios nódulos de más de 1 centímetro que están produciendo cortisol. ¿Cómo va a estar la ACTH? Disminuida, porque el problema es primario, es ACTH independiente, no depende de la ACTH. La tercera causa es una hiperplasia micronodular bilateral, es decir, son varios nódulos de menos de 1 centímetro que producen cortisol. ¿Cómo va a estar la ACTH? Disminuida, ¿no? Y la menor causa es el carcinoma suprarrenal, es decir, el cáncer de las glándulas suprarrenales, que van a producir cortisol. ¿Cómo va a estar la ACTH? Disminuida, ¿no? Por eso, fíjense, ¿por qué les hago repetir tanto? Porque en todas estas de acá son enfermedades de la glándula suprarrenal y no dependen del ACTH. Estas producen de manera autónoma el cortisol. No es
estimuladas por ACTH. Ahora vamos a hablar de otras que son ACTH dependientes, es decir, van a depender de una secreción aumentada de ACTH. ¿Dónde se produce el ACTH? ¿En qué parte de la hipófisis? En la de la hipófisis, ¿no? Entonces, acá tenemos, fíjense, una principal diferencia. ¿Se acuerdan que no es lo mismo tirotoxicosis que hipertiroidismo? Es algo que la gente comúnmente confunde. Y pasa lo mismo con la enfermedad de Cushing y con el síndrome de Cushing. No es lo mismo y la gente lo confunde. Síndrome de Cushing se refiere al hipercortisolismo en general. No dice una causa, no dice que hay un cortisol aumentado, eso es síndrome de Cushing. Y enfermedad de Cushing se refiere a una causa hipofisaria, es decir, un adenoma hipofisario productor de ACTH. Es la causa más común de las dependientes, fíjense, 80% es la enfermedad de Cushing, que es un adenoma hipofisario productor de ACTH, un tumor que está produciendo ACTH. Y la mayoría de estos tumores, 70-90%, son microadenomas. ¿Qué era un microadenoma? Tumor menor a un Un tumor que centímetro. mide menos de 1 centímetro. Y la relación es 8 a 1. Es 8 veces más común en la mujer que en el hombre, y la presentación es 20, entre 20 y 50 años. ¿Qué entienden por secreción ectópica de ACTH? ¿Qué es ectópico? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Fuera. ¿Han escuchado que es un embarazo Pero ectópico? no es dentro del órgano. Es un embarazo que está fuera de la cavidad uterina, ¿no? Es decir, fuera del lugar. Puede estar en trompas, ovarios, cavidad abdominal. Acá pasa lo mismo. Secreción ectópica de ACTH nos indica que hay una producción de ACTH fuera de la hipófisis. Y eso puede ocurrir. Hay varios tipos de cáncer, como por ejemplo el carcinoma de células pequeñas, cáncer de vesícula, de hígado, de ovario y próstata, que pueden tener la capacidad de producir ACTH. Van a producir mucha ACTH y ese exceso de ACTH va a poder estimular a las glándulas suprarrenales a producir mucho cortisol y nos va a dar hipercortisolismo. Este de acá es un 20% de las causas y es la capacidad de cualquier tipo de cáncer de producir ACTH. Y tenemos una tercera causa todavía, la secreción ectópica de CRH. ¿Dónde se produce la CRH? Exacto, normalmente en el hipotálamo, pero hay algunos tipos de cáncer como el carcinoma medular de tiroides, carcinoma de próstata, que tienen la capacidad de producir CRH. Y este exceso de CRH va a venir a la hipófisis y va a estimular la secreción de ACTH, y esta ACTH aumentada va a venir a estimular el cortisol y va a aumentar el cortisol. Entonces vamos a tener un aumento del cortisol. Esto es prácticamente lo que les he explicado ahorita. Entonces este es el primer paso que tenemos que tener en cuenta: clasificar la enfermedad, si es exógena, si es endógena. Si es endógena, ver si es ACTH dependiente, es decir, que depende de niveles elevados de ACTH, o si la enfermedad es de la glándula suprarrenal. Todas las enfermedades que he hablado, la anterior que hemos hablado de insuficiencia suprarrenal, hemos hablado de hipertiroidismo, todas esas enfermedades se pueden presentar de manera esporádica, es decir, aisladas, solo esa enfermedad. Y muchas veces forman parte de un síndrome más amplio de enfermedades. En este caso, tenemos el síndrome de McCune-Aldrich y tenemos el complejo de Carney, que seguramente ya lo he visto en la parte de semiología. El síndrome de McCune-Aldrich, que es una enfermedad caracterizada por endocrinopatías, y esto de acá que es su signo patognomónico, que seguramente lo realizado en semiología. Las manchas de café con leche. ¿Les han hablado de eso en semiología? Son unas manchas de nacimiento, unas máculas que tienen partes hiperpigmentadas e hipopigmentadas. Eso es patognomónico del síndrome de McCune-Aldrich. Hay una displasia fibrosa y mutación de la proteína G, que es un segundo mensajero. Esto de acá no se los estoy diciendo de manera de conocimiento para que nunca digan que no lo han escuchado, porque en realidad es algo muy raro, más de especialista, pero de todos modos es bueno tenerlo como conocimiento general. Y el complejo de Carney, que está constituido por neoplasias endocrinas tipo 1, hiperpigmentación, adenomas hipofisarios y adenomas y cáncer de tiroides. ¿Cuáles son los síntomas? Ustedes que ya han expuesto o han escuchado exponer, ¿qué efecto tiene el cortisol sobre el tejido adiposo? ¿Forma o destruye el tejido adiposo? Forma, ¿no ve? Es un estimulante de la adipogénesis. Entonces,
vamos a tener un paciente con obesidad. Sin embargo, es una obesidad muy característica. Si ustedes ven una persona obesa, generalmente tiene una obesidad generalizada, obesidad abdominal, pero también tiene los brazos con abundante tejido adiposo, también las piernas. En este caso, la distribución es una obesidad centrípeta, es decir, que está en la parte del tronco, abdomen, tórax, toda esa parte. Fíjense el cuerpo de este paciente, es muy típico de un paciente con síndrome de Cushing, abundante obesidad central, y fíjense las extremidades delgadas, ¿ya? Cuando este tejido adiposo se acumula en la región supraclavicular y en la parte del cérvico dorsal, se conoce como ojiva de búfalo, que es esta parte de acá, ¿ya? Que son muy característicos en estos pacientes, ¿ya? Alteraciones dermatológicas son pacientes que van a tener la piel delgada, van a tener fragilidad capilar y esto nos va a predisponer a lo que es la facies cushingoide. Una fase es una plétora facial, facies redondas, rubicunda, muy característico de estos pacientes, y van a tener estrías violáceas que son un signo patognomónico del síndrome de Cushing. Estas estrías suelen tener más de 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Entonces pueden tener todo esto y pueden tener hiperpigmentación en zonas fotoexpuestas, es decir, en las manos, cabeza y cuello, ¿ya? Alteraciones musculoesqueléticas. ¿Qué efecto tiene el cortisol sobre las proteínas? ¿Tiene un efecto anabólico o catabólico? Ya han expuesto, ya han escuchado. ¿Qué hace con las proteínas? ¿Las destruye o es un formador de proteínas? La destruye. Destruye, eso favorece el catabolismo proteico. Entonces vamos a tener pacientes que tienen una miopatía proximal. Fíjense el bíceps de una persona normal y el bíceps de una persona con Cushing. Hay una destrucción, hay una atrofia de ese músculo, ¿ya? Por eso es que esos pacientes tienen obesidad, pero tienen extremidades delgadas por la miopatía proximal que tienen. Va a haber un incremento de la resorción ósea. ¿Qué es resorción ósea? Eso ya lo hemos hablado de la parte de enfermedades de paratiroides. Una de las funciones de la PTH es aumentar la resorción ósea. ¿Qué es resorción ósea? Es retirar calcio del hueso, ¿no ven? Y eso nos va a causar en la sangre una hiper o una hipocalcemia. Hipercalcemia porque estamos sacando el calcio del hueso hacia la sangre, nos va a dar una hipercalcemia. ¿Y eso nos predispone a qué? En los riñones. A formación de cálculos, a nefrolitiasis, ¿ven? Entonces en estos pacientes va a haber un aumento de resorción ósea y eso va a hacer que haya una fragilidad, una disminución de la calidad del hueso. Nos va a dar osteoporosis, un aumento de riesgo de las fracturas y al sacar tanto calcio del hueso va a hacer que haya hipercalcemia y la hipercalcemia nos da nefrolitiasis, ¿ya? ¿Qué más? Y esto de acá que es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos visto va a disminuir mucho la calidad de vida del paciente, sí, pero no lo va a matar de manera directa. Pero esto de acá sí, la parte metabólica sí. Es una hormona hiperglicemiante, entonces nos va a poder causar diabetes. Es una hormona que hemos dicho que aumenta el tono vascular, entonces puede causar hipertensión. Hemos dicho que es una hormona lipogénica, es decir, nos puede causar dislipidemias, resistencia a la insulina. Y todo esto como conjunto nos va a elevar el riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, el riesgo de infartos, el riesgo de enfermedad cerebrovascular y vasculopatías periféricas, es decir, aumenta la mortalidad del paciente, ¿ya? Por eso en estos pacientes no vamos a tratar una fase centrona llena, no vamos a tratar eso, vamos a tratar esto de acá. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo que está teniendo, ¿ya? Alteraciones reproductivas, fíjense acá, inhibición hipotalámica de la GnRH. ¿Qué es la GnRH? ¿Qué? Hasta hormona, hormona liberadora de gonadotrofinas que va a ir a actuar en la hipófisis y va a producir, ¿cuál va a ser su efecto en la hipófisis? Producir FSH y LH. ¿Y dónde van a ir la FSH y la LH? Exacto, y en los testículos vamos a producir testosterona y las mujeres en los ovarios estrógenos, es decir, todas las funciones sexuales comienzan ahí arriba con la GnRH.
Y si esta se ve inhibida por el cortisol, por ende no va a haber formación ni de estrógenos ni de testosterona. Y como manifestaciones clínicas vamos a tener disfunción eréctil, disminución del líbido, en las mujeres alteración del ciclo menstrual, muchas veces hiperandrogenismo. Entonces toda esta parte sexual va a verse alterada, ¿no? Alteraciones inmunológicas, alguna vez han escuchado pulsos de corticoides, pulsos de metilprednisolona, pulsos de hidrocortisona y demás. Los corticoides tienen un efecto inmunosupresor, ¿no? Entonces, al tener un efecto inmunosupresor, eso va a disminuir las defensas y va a predisponer a un aumento de riesgo de infecciones. Entonces, el paciente va a tener un mayor riesgo de tener infecciones y en las partes neuropsiquiátricas puede tener cualquiera de esas que mencionan ahí. La más frecuente es la depresión. Son pacientes que paran con depresión. Pueden tener irritabilidad y psicosis. El diagnóstico. Son 3 pasos. La anamnesis, que siempre va a ser lo más importante porque nos va a direccionar al diagnóstico, y además va a ser que muchas veces no necesitemos hacer estos análisis de acá, exámenes de imagen, de laboratorio, únicamente con anamnesis. Si ustedes ven un paciente como esas fotos que les he mostrado, ¿qué le preguntaría? Imaginen, ustedes en el 4º año, creo que ya les envían a hacer campañas a pueblitos, ¿no? De vez en cuando. Sí, las envían, yo me acuerdo que a mí me enviaban desde el 3er año. Íbamos a hacer campañas, medir presión, tomar glicemia. Si les llega un paciente así, ¿qué es lo primero que hacen? Anamnesis. ¿Y ahí qué van a preguntar? Sobre la medicación, si hemos dicho que la principal causa es un hipercortisolismo exógeno, pacientes que se automedican, médicos que indican de manera inadecuada los corticoides. Obviamente no le van a decir, usted toma corticoides, porque el paciente no sabe qué es corticoides, le va a decir no. Incluso si le dicen toma prednisona, dexametasona, hidrocortisona, el paciente le va a decir que no, porque él no sabe. Ustedes tienen que aprender a hablar en la jerga del paciente, aprender los nombres comerciales de los pacientes. Si ustedes a un paciente le dicen toma un medicamento, le van a decir que no, porque ellos piensan que es un analgésico o una vitamina. Toma dexametasona, no doctor. Toma dobutamina, sí, eso sí tomo todos los días, doctor, que es dexametasona. Entonces tienen que aprender los nombres comerciales y hacer una buena anamnesis, ¿no? Con la anamnesis muchas veces todo esto de acá no es necesario. Un paciente que ustedes le dicen que toma dexametasona más de un año, pedirían laboratorios, cortisol, una tomografía para ver si hay un productor de STH, tomografía de... No, ya tenemos un diagnóstico. Entonces con la anamnesis se puede hacer mucho, ¿ya? Y el primer paso va a ser confirmar el diagnóstico del hipercortisolismo. ¿Ya? Entonces no se olviden, todo tiene un orden, no es que van a pedir todo de golpe. Entonces el paso 1 es ver si hay hipercortisolismo. Y eso lo vamos a hacer con 3 tipos de pruebas que tenemos, que son estas de acá. El cortisol libre urinario, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente va a orinar todo un día entero en botellas y esas botellas se las van a enviar al laboratorio. El laboratorista va a medir la cantidad de cortisol libre que hay en esa orina. ¿Ya? ¿Qué beneficios o qué ventajas tiene este laboratorio? Que mide el cortisol libre. Recuerden que siempre hay hormonas totales y libres. Eso hemos visto en la parte de tiroides. Hay T4 libre y T3 y T4 totales, las cuales no las solicitamos mucho. ¿Por qué? Porque hemos dicho que pueden tener alteraciones por uso de anticonceptivos, por el embarazo, por cualquier cosa pueden alterar esas proteínas. En este caso, el cortisol se transporta unido a qué proteína. Eso ya lo han hablado de a la CBG, el cortisol, a la CBG, que es Binding Globulin Cortisol, globulina fijadora del cortisol. ¿Ya? Entonces, fíjense, no hay influencia de situaciones que alteran esta de acá. ¿Y cuándo es positivo este examen? Cuando tiene 3 veces el valor de lo normal, o más de 3 veces el valor de lo normal. Si el valor es hasta 30, tendría que tener un valor de más de 90 para decir que es un examen positivo. ¿Ya? Y acá debe ser repetido por lo menos en 2 oportunidades, es decir, no nos basta con un análisis. ¿Qué otra prueba tenemos? Tenemos la prueba de supresión con dexametasona 1 miligramo. ¿Cómo se hace este análisis? Mejor dicho, este de laboratorio. Se le da al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y en la mañana se mide el cortisol a las 8 de la mañana. ¿Ya? Si ahorita yo a Luna le doy cortisol y mañana le mido
Le doy dexametasona y mañana le doy el cortisol, ¿cómo va a estar ese cortisol? ¿Alto, bajo, cómo va a estar? Normal, sí, estamos altos. Va a estar bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando un corticoide externo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a interpretar eso en la KCTH, en la hipófisis? Va a decir, ya hay mucho cortisol, o sea, ya hay mucho corticoide. Entonces nosotros vamos a suprimir todo eso. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos, ya nos están dando de afuera. Y eso va a hacer que una persona sana esté bajo el cortisol. Tiene que ser menor a 1.8 microgramos por decilitro. Eso excluye el diagnóstico en una persona normal. Pero si a un paciente con hipercortisolismo nosotros le damos dexametasona y al día siguiente le medimos, él va a seguir secretando grandes cantidades de cortisol y por ende va a estar mayor a 1.8. Y tenemos otro análisis más, que es el cortisol salival nocturno. Ya ahí vamos a medir, el paciente va a escupir en una pipeta en la noche, a la medianoche, y al día siguiente van a hacer un análisis, van a medir la cantidad de cortisol que tiene en la saliva. ¿Qué tipo de ritmo de secreción tiene el cortisol? Circadiano. ¿A qué hora se produce con mayor frecuencia? 8 horas. ¿Y a qué hora es su nadir? ¿Cómo? ¿A qué hora es su nadir? Cuando es medio. Nadir, cuando se produce la menor cantidad. 11. 11 a 12 de la noche, ¿ve? Eso es en una persona sana. Pero en una persona que tiene hipercortisolismo va a perder ese ritmo circadiano. Él va a secretar cortisol todo el día en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros, por ejemplo, a cualquiera de ustedes le medimos el cortisol de la saliva en la noche, va a estar bajo, va a estar menor a 1.8 microgramos por decilitro. Pero en un paciente con hipercortisolismo, este va a estar aumentado mayor a 5. ¿Por qué? Porque él ha perdido ese ritmo circadiano. Él todo el día va a estar con un cortisol aumentado. Entonces, esta es la otra prueba, ¿ya? Fíjense, acá está el algoritmo diagnóstico. Las 3 pruebas que se hacen: prueba de supresión con dexametasona, cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno. Todas estas de acá, si salen 2 pruebas positivas, ya tenemos el primer diagnóstico de acá: hipercortisolismo o síndrome de Cushing-Mixto, ¿ya? En caso que tengamos dudas, podemos hacer cualquiera de estos 2 de acá: prueba con 2 miligramos y cortisol sérico nocturno, ¿ya? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, detectar si hipercortisolismo o no, ¿ya? Y el segundo paso va a ser ver si es ACTH dependiente o ACTH dependiente, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Solicitando ACTH. Si el cortisol está menos de 5, nos va a decir que no depende del ACTH, por eso el ACTH está bajo, y nos va a hacer pensar en una enfermedad de origen suprarrenal. Si ACTH está mayor a 20, nos indica que hay mucho cortisol. ¿Por qué? Porque hay mucha ACTH que le está estimulando. Y eso nos va a indicar 2 posibles orígenes: un tumor hipofisario o una secreción ectópica de ACTH. Y valores intermedios entre 5 y 20 vamos a hacer pruebas funcionadas, ¿ya? Entonces acá tenemos el algoritmo, fíjense. Primero ya hemos detectado que hay hipercortisolismo, ¿ya? Ahora vamos a medir ACTH. Si la ACTH está baja, ¿qué nos indica? ¿Dónde está el problema? No está respondiendo nada. Vamos a ver un paciente con hipercortisolismo. Vamos a medir la ACTH y la ACTH nos viene suprimida, baja. ¿En qué pensamos? ¿Dónde está el problema? ¿En suprarrenales o en...? Suprarrenales, ¿verdad? Entonces, para investigar suprarrenales, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir una tomografía de abdomen buscando algún tumor, hiperplasia nodular bilateral y demás. En cambio, si tenemos una ACTH que está alta, nos hace pensar en una ACTH dependiente. ¿Qué causas ACTH dependientes tenemos? Una enfermedad de Cushing, ¿qué más? Secreción ectópica de ACTH, secreción ectópica de CDH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algo en la hipófisis, y para eso pedimos, ¿cuál es el examen de imagen de elección de hipófisis? Vamos a pedir una resonancia magnética. Y si en esa resonancia magnética encontramos un nódulo, ya tenemos el diagnóstico, una enfermedad de Cushing. Pero si esa resonancia magnética está normal, ¿en qué pensamos? ¿Qué hacemos?
Pero ¿qué están pensando? Si esta resonancia magnética está normal. No hay nada en la hipófisis interesante. Una secreción ectópica de ACTH o de CRH. Y vamos a buscar esos tumores ¿con qué? Con una tomografía de tórax, de abdomen y de cuello. ¿Ya? Y vamos a encontrar algo en alguna de esas partes. Fíjense, ¿cuál es el examen de elección de imagen de la tiroides? Ecografía. ¿Cuál es el examen imagenológico de elección de paratiroides? Gammagrafía con sexta mibio. El examen de elección de resonancia de hipófisis. Ya lo digo. Ya. Y acá fíjense, entonces vamos a pedir una resonancia magnética con contraste y podríamos encontrar el tumor ahí. Y el examen de elección de la glándula suprarrenal es la tomografía. ¿Ya? Si sospechan de un nódulo en suprarrenales, tienen que pedir una tomografía. ¿Cuáles son las características ecográficas de malignidad de un nódulo tiroideo? Que tenga Microcalcificaciones, ¿qué van a que hacer? tenga vascularización, que no tenga bordes Bordes irregulares, ¿qué más? Más alto que ancho, hipoecogénico. Todas esas características nos sugerían que era algo maligno. Acá igual tenemos características que nos sugieren que es un carcinoma. ¿Ya? Las características que nos indican que puede ser benigno, bordes regulares, son imágenes hipodensas que tienen una densidad menor a 10 unidades Hounsfield. En cambio, las que nos hablan de malignidad tienen bordes irregulares, son mayores a 4 centímetros y tienen una densidad aumentada, ¿ya? Mayor a 25 unidades Hounsfield. Nosotros en la ecografía manejamos el término de ecogenicidad. En la parte de tomografía se maneja densidad y en la parte de resonancia intensidad. Entonces, en resonancia es isointenso, hiperintenso, hipointenso. En tomografía es hipodenso, es más oscuro, hiperdenso es más claro, isodenso es del mismo color. Y fíjense, acá tenemos una hiperplasia suprarrenal bilateral, es isodensa. Miren, este es el hígado y esto es más oscuro, es isodensa. ¿Ya? Entonces nos hace pensar en algo benigno porque es bilateral, tiene baja densidad, tiene bordes regulares bien definidos, entonces nos habla a favor de benignidad de esas glándulas. Hemos dicho que el primer paso es detección del hipercortisolismo, el segundo es ver si es ACTH dependiente o independiente. Si la ACTH es menor de 5, ¿qué es? ¿ACTH dependiente o independiente? Entonces, ¿dónde está el problema? Glándula suprarrenal. Si es mayor a 20, es ACTH dependiente. Y puede ser, ¿qué puede ser? ¿Dónde está el problema? En hipófisis con una secreción ectópica que está produciendo ACTH. ¿Ya? Y hemos dicho que valores intermedios, es decir, valores que se encuentran entre 5 y 20, nos dejan en duda y tenemos que hacer una prueba funcional que se llama prueba de estimulación con CRH. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta prueba? Vamos a medir el cortisol y las ACTH basales y vamos a administrar 100 microgramos de CRH. Y vamos a medir ACTH y cortisol cada 15 minutos por 2 horas. Y fíjense acá, en el síndrome de Cushing de origen suprarrenal no va a haber ninguna estimulación. Es decir, si en un síndrome de Cushing de origen suprarrenal nosotros le medimos ACTH y esa ACTH está a 18, le administramos la CRH y vamos a medir cada 15 minutos por 2 horas y esto de acá, por ejemplo, se cambia a 19, 17, 15, 20. Fíjense, no hay ningún cambio significativo, no va a cambiar y eso nos habla de origen suprarrenal. En cambio, si nosotros a un paciente hacemos esta misma prueba y la basal era 18, pero el siguiente control nos viene 30, 50, 90, eso nos indica que es ACTH dependiente. Síndrome de Cushing ACTH dependiente presentará una elevación de sus concentraciones. ¿Ya? Eso nos va a orientar. Entonces, paciente que tengamos dudas, administramos CRH. Si no responde, nos indica que es suprarrenal. Si hay un aumento de ACTH, nos indica que es ACTH dependiente. Puede ser un tumor ectópico o puede ser la enfermedad de Cushing. ¿Ya?
Entonces esa es la prueba para las dudas. Ahora yo les digo, ya han avanzado imagenología, han avanzado todo lo que es radiografías, ecografías en el segundo año, primer año. ¿De cuántos son los cortes de la resonancia magnética habitual? Los cortes que ven en la imagen. ¿De cuántos milímetros? Son de 6 milímetros, ¿no ven? Es decir, una resonancia magnética habitual hace cortes cada 6 milímetros y nos muestra imágenes cada 6 milímetros. Nosotros hemos dicho que los tumores de hipófisis secretores de cortisol son micro o macroadenomas. La mayoría. Son microadenomas. ¿Y qué es un microadenoma? Menor a 1 centímetro. O sea, ese tumor puede tener 9 milímetros, 8 milímetros, 7 milímetros, 6, 5, 4, 3, 2, 1 milímetro. Si nosotros tenemos un paciente que tuviera un tumor de 5 milímetros o 4 milímetros, puede tener un tumor acá que no vamos a detectar en la resonancia. O sea, en la resonancia vamos a ver la imagen normal. ¿Por qué? Porque este tumor es pequeño, es menos de 6 milímetros. Y puede que no lo detectemos. ¿Ya? O sea que no siempre que hay una resonancia magnética sin nada de imagen significa que el paciente se confirma que no tiene nada de hipófisis. Volvemos acá. Hemos dicho, primer paso, vamos a ver que haya un aumento del cortisol. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué van a pedir? Las pruebas iniciales salieron alteradas, el paciente tiene un exceso de cortisol. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ver si es dependiente o no dependiente de la ACTH. ¿Qué piden para eso? ACTH, ¿verdad? La ACTH les vino de 30. ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer? Es ACTH dependiente. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cómo? No te escucho, Fabiana. Tu ACTH salió de 30, eso ya nos dice que es ACTH dependiente. ¿Qué van a hacer? Una prueba de imagen, que se llama resonancia. Exacto, una resonancia magnética de cabeza. Esa resonancia nos salió sin ninguna alteración. ¿Cuál es el siguiente paso? La resonancia vino normal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué causas hay de ACTH? La ectópica, ¿no? ¿Ah? La secreción ectópica de ACTH. ¿Y cómo la vas a buscar esa secreción ectópica? Con tomografía de tórax, abdomen y de cuello. Nos vinieron normales. ¿Qué vas a hacer? En ese caso, pero no piensa. Probablemente es un tumor pequeño que no hemos detectado en la resonancia magnética. ¿Ya? Y en esos casos tenemos pruebas que podemos realizar. Estas son las pruebas. Prueba de supresión con dexametasona de 8 miligramos y el cateterismo de senos petrosos. ¿Ya? Esta prueba de supresión con dexametasona de 8 miligramos, vamos a administrarle al paciente 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche y en la mañana le vamos a medir tanto ACTH como cortisol. ¿Y en qué se basa este análisis? Fíjense, un tumor hipofisario es relativamente resistente a este tipo de supresión. Relativamente. En cambio, un tumor de secreción ectópica es completamente resistente. ¿Para qué nos sirve tener ese conocimiento? Hemos dicho que todos los análisis de examen nos salen normal, solo sabemos que hay ACTH alto. Entonces vamos a buscar un tumor hipofisario con una secreción ectópica. Vamos a hacer esta prueba, vamos a dar a un paciente 8 miligramos de dexametasona en la noche. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, vamos a medir tanto ACTH y cortisol. Y tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Uno es un tumor hipofisario y otro es la secreción ectópica. Estamos en duda con esas dos, por eso es que estamos pidiendo este análisis. Tumor hipofisario es relativamente resistente, es decir, que va a haber una supresión con esta cantidad. Esto va a salir disminuido. En cambio de acá, en los tumores ectópicos es completamente resistente. Entonces, hay una ausencia de supresión del cortisol, indica una secreción ectópica. Es decir, si en la mañana medimos esto y viene aumentado, sigue aumentado, esto nos indica una secreción ectópica de ACTH. Si viene suprimido, nos indica un tumor hipofisario. ¿Ya? Tumor hipofisario, relativa resistencia. Secreción ectópica, completa resistencia al corticoide. ¿Ya?
Esa es una manera de detectar qué tipo de, dónde está el origen, si en la hipófisis o es ectópico. Y el gol estándar, es decir, la prueba más efectiva, es el cateterismo de senos petrosos. Sin embargo, no se lo realiza mucho. ¿Por qué? Porque es una prueba invasiva. Se coloca un catéter por acá, por esta parte de acá, transesfenoidal, que llega hasta la hipófisis, y un catéter periférico. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer un paciente, ¿ya? Y vamos a tener un catéter que viene hasta la hipófisis para tomar una muestra de sangre y medir ACTH. Y vamos a tener un catéter en la vena periférica para medir lo mismo, ACTH. ¿En qué consiste esta prueba? Al paciente le vamos a indicar CRH. Esta CRH de acá. Vamos a administrarle y vamos a ver, vamos a medir después de eso la ACTH de acá, de los senos cavernosos, pero petrosos, los senos cavernosos están en el pene, y de acá, de la parte periférica. ¿Dónde tendría que aumentar más la ACTH? Si pensamos en un problema de hipófisis, ¿dónde tendría que estar más aumentada la ACTH? ¿De acá, de los senos petrosos o de la sangre periférica? De los senos petrosos, ¿no? Porque si nosotros le administramos esto, va a venir a estimular la producción de ACTH. Y por ejemplo, acá medimos y nos sale 90, y medimos acá y nos sale 20, nos indica que acá es donde se está produciendo la ACTH. Sin embargo, si hacemos esta prueba y por ejemplo nos viene 40 y 22, digamos, no hay mucha diferencia. Fíjense acá, dice, la relación tiene que ser igual a 3, es decir, este de acá tiene que ser 3 veces más alto que el de acá para pensar en un problema hipofisal. Si no es 3 veces mayor que esto de acá, nos habla a favor de una secreción ectópica. ¿Ya? Es decir, si administramos CRH y acá nos vienen 40 y 22, esto no es 3 veces 22, ¿no ve? Entonces nos indica una secreción ectópica de ACTH. Para pensar que es hipófisis, tiene que ser 3 veces mayor el de acá que la muestra de acá. ¿Ya? Entonces, esos son otro tipo de pruebas que se deben realizar, que se pueden realizar. Ya. Solo faltan unas 30 diapositivas más. ¿Cuál es el tratamiento del hiperparatiroidismo? De un adenoma productor de PTH. ¿Cuál es el tratamiento? Acaban de dar examen en la anterior clase de eso. El hiperparatiroidismo primario, ¿cuál es la principal causa? En el paciente ambulatorio. El adenoma productor de PTH. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. ¿No es? ¿Cuál es el tratamiento de un tumor productor de hormona de crecimiento? Quirúrgico. Todos los tumores productores, el tratamiento es quirúrgico. Y acá no es distinto. Si tenemos un tumor que está produciendo cortisol, lo sacamos, quirúrgico. Si tenemos un tumor hipofisario que está produciendo ACTH, lo sacamos, hacemos una hipofisectomía transesfenoidal, lo sacamos. Y si tenemos un tumor de pulmón que está produciendo ACTH, lo sacamos. Siempre la primera opción es tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay situaciones en las que los pacientes no quieren operarse, o son pacientes de un alto riesgo cardiovascular para la cirugía que los vamos a matar en quirófano antes de que lo mate esta enfermedad. O hay pacientes que fracasan después de la cirugía, están curados, pasa un tiempo y vuelve la enfermedad. En estos casos podemos hacer uso del tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico vamos a utilizar medicamentos que inhiben la esteroidogénesis, que los acabamos de ver en la parte de insuficiencia, que son el ketoconazol, mitotano, metilapona. Todos estos van a bloquear la formación de hormonas esteroideas. Como efectos adversos que vamos a tener, pueden bloquear tanto esta formación que nos puede dar una insuficiencia suprarrenal, y al bloquear la esteroidogénesis también van a bloquear la formación de hormonas sexuales, puede dar un hipogonadismo. ¿Ya? En el síndrome, en las causas hipofisarias vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. La mayoría responde a eso. Si no responden, vamos a hacer radioterapia. Si no responden, podemos hacer una suprarrenalectomía bilateral. Si no hay suprarrenales, ¿quién va a producir cortisol? Nadie. Entonces con eso curamos al paciente. Sin embargo, no es tan bonito, tiene complicaciones. Imagínense, hemos dicho, tenemos una hipófisis que tiene un nódulo. El primer paso, ¿cuál es? En el tratamiento. ¿Cuál es la primera opción de este nódulo? Quirúrgico. Vamos a intentar retirar este tumor.
Después de la cirugía, vemos que el paciente sigue produciendo mucho cortisol. ¿Cuál es el siguiente paso? Radioterapia. Vamos a hacer radioterapia y el paciente sigue con hipercortisolismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar las dos glándulas suprarrenales y ya no va a haber hipercortisolismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no haber las glándulas suprarrenales, este tumor va a interpretar que no hay cortisol y va a producir más ACTH y va a crecer más. Entonces este tumor va a crecer, crecer, y hemos visto que la ACTH va a aumentar y paralelamente ¿quién va a aumentar? La hormona estimulante del melanocito, y por ende el paciente va a tener una complicación que se llama síndrome de Nelson, en la cual va a haber un crecimiento del tumor y va a haber una hiperpigmentación cutánea, ¿ya? Y por último tenemos la secreción ectópica, en la cual tenemos un tumor que está produciendo, puede ser un tumor pulmonar, de hígado y demás. Vamos a operarlo. En caso que no se pueda operar por algún motivo, tratamiento farmacológico, el mismo de acá, bloquear la esteroidogénesis. ¿Dudas que tengan? Ya. Comiencen. Todos estamos cansados, yo también estoy cansado. Y eso que tienen que exponer, se van a ir a las 8:30. Ay, doctor. Tiene quimosis, mucha facilidad, insutismo, disney, síndrome de Cushing. Una mujer de 30 años, hipertensa, obesa, principalmente en región abdominal, donde presenta estrías, tiene equimosis con mucha facilidad, además de hirsutismo. El diagnóstico más probable es exacto, síndrome de Cushing. Indique la alternativa correcta en cuanto al síndrome de Cushing. Inciso A. El ketoconazol inhibe varias enzimas del citocromo P450 y reduce efectivamente los niveles de cortisol cuando es administrado 2 veces al día. Inciso B. Debe evitarse el tratamiento quirúrgico manteniéndose el tratamiento continuo con bajas dosis de corticoides sintéticos inhibiendo la producción endógena. Inciso C. Irradiación hipofisaria fue abandonada como terapia complementaria a la cirugía. Inciso D. La remoción de ambas glándulas suprarrenales corrige el hipercortisolismo sin necesidad de reposición de glico y mineralocorticoides. Inciso E. El mitotano suprime la hipersecreción del cortisol por activar las enzimas responsables por el clivaje de las cadenas laterales de la beta-hidroxilasa y del colesterol, así como la destrucción de las células adrenocorticales. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Quién cree que es el inciso A? Las dos, Aramayo y Montero. ¿Quién más? ¿Nadie? Inciso B, C, D, E. A los demás ni se arriesgan. Vamos a dar uno por uno, ¿ya? ¿El mitotano suprime la hipersecreción de cortisol? Sí. ¿Por activar enzimas? No, inhibe las enzimas. Entonces no es. Acá dice, la remoción quirúrgica de ambas glándulas suprarrenales corrige el hipercortisolismo. Sí. Sin necesidad de reposición de glucocorticoides y mineralocorticoides. No, porque si no le damos luego de operarlo, se muere de una insuficiencia suprarrenal. Entonces tampoco. La irradiación hipofisaria fue abandonada como terapia complementaria a la cirugía. No, nos hemos dicho que si no hay respuesta a la cirugía, el siguiente paso es radioterapia. Tampoco. Inciso B. Debe evitarse el tratamiento quirúrgico manteniéndose el tratamiento con corticoides, dicen dosis bajas. O sea, ya tiene hipercortisolismo, ¿para qué le vamos a dar más cortisoles? Estúpido, no. Inciso A, el ketoconazol, ¿ah? Entonces ese es el correcto. Analiza el texto de abajo. El síndrome de Cushing, cuando enfermedad, es ACTH, alguna de estas palabras de acá, con frecuencia relativa, es más común en el sexo, una de estas de acá, y la mayoría es determinada por una de estas de acá. ¿Qué inciso? Inciso A, dice dependiente femenino microadenoma. Inciso B, dependiente masculino macroadenoma. Inciso C, independiente masculino microadenoma. Inciso D, independiente masculino microadenoma. Inciso E, independiente femenino macroadenoma.
Parte femenina, ¿Qué dicen? ah, El síndrome de Cushing, cuando enfermedad, ¿qué hemos dicho que es la enfermedad de Cushing? Un tumor hipofisal productor de ACTH, o sea, es ACTH dependiente. Entonces de ahí nos quedamos con el A o con el B. Es más frecuente en el sexo femenino. Entonces ya tenemos la respuesta A. Y hemos dicho que la mayoría son microadenomas. Entonces ese es el inciso A. Son exámenes complementarios capaces de caracterizar la presencia del síndrome de Cushing, excepto ¿cuál de estos de acá no nos sirve para determinar un síndrome de Cushing? Cortisol urinario libre, resonancia magnética, test de supresión con dexametasona, cortisol plasmático a la medianoche, cortisol salivar a la medianoche. ¿Cuál de estos análisis que están acá no nos sirve para determinar el síndrome de Cushing, hipercortisolismo? Si alguien me contesta eso ahorita, pero no solo la respuesta, el por qué más, le aumento 5 puntos en su examen final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale. 4. Ya. Es el inciso B. Resonancia magnética. La resonancia magnética solo sirve para identificar un tumor, nada más. Ese tumor puede producir prolactina, hormona de crecimiento, TSH, no producir nada, o sea, no es algo que nos sirva para determinar el hipercortisolismo. Todas las otras pruebas sí nos sirven para determinar hipercortisolismo. Cortisol libre urinario lo hemos visto, es un examen de rastreo, test de supresión con dexametasona también, cortisol plasmático a la medianoche también, salivar a la medianoche también. Entonces todos estos exámenes están acá. Fíjense, cortisol libre urinario, dexametasona, salivar y acá cortisol sérico nocturno. O sea, todos estos nos sirven. La resonancia magnética no nos da un síndrome de Cushing. Solo dice si hay nódulo o no hay nódulo, si hay tumor o no lo hay. Salieron 5 puntos. Es clasificada como una de las causas de síndrome de Cushing ACTH dependiente. ¿Cuál de estas de acá? Adenoma adrenal, carcinoma adrenal, enfermedad adrenal micronodular, uso de glucocorticoides, carcinoma pulmonar de células pequeñas. A ver, Gabriel, creo que eres el único brasileño aquí. ¿Qué piensas? O las compañeras que están ahí atrás bien calladitas, ¿qué piensan? ¿Por cuál se van? Ahí dice, es clasificada como una de las causas de síndrome de Cushing ACTH dependiente. ¿Quién dice inciso A? B, C, D, E, F. ¿Nadie? Hemos dicho, miren, acá dice ACTH dependiente, o sea que depende del ACTH, que hay una hipersecreción de ACTH. En el adrenal, ¿cómo está la ACTH? Está baja, hemos dicho que hay una disminución para tratar de ser un feedback negativo. Carcinoma es lo mismo, porque es adrenal. Una adrenal micronodular lo mismo, ACTH va a estar disminuida. Glucocorticoides hemos dicho que va a bloquear la formación de ACTH porque vamos a darle y va a disminuir. Y hemos dicho que el carcinoma de células pequeñas es una causa de secreción ectópica de ACTH, o sea, es ACTH dependiente, es inciso E. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es... ¿Cuál es la causa más común de síndrome de Cushing? A ver, mi mejor alumna, Fabiana. La invita. Montero, ¿qué dices? Los Sánchez. Aramayo, ¿no?
¿Qué dice? ¿Cuál es la cosa más común? Si incluso está en la diapositiva, les he dicho. ¿Quién cree que es el inciso A? B, C, D. Nadie cree nada. La segunda. Es la C, la enfermedad de Cushing hemos dicho es el 80% de las causas, es la causa más frecuente. Ahora, cuando es ACTH independiente, la principal es el adenoma, pero en general la más frecuente es la enfermedad de Cushing. Norma de 43 años está siendo sometida a una investigación diagnóstica en función de obesidad centrípeta, hipertensión arterial sistémica grado 1, diabetes mellitus secundaria y equimosis superficiales en los miembros, habiendo la hipótesis diagnóstica de síndrome de Cushing. Está realizando exámenes de imagen y dosajes hormonales. Sobre la investigación diagnóstica de pacientes en los que se contempla la posible presencia de síndrome de Cushing, se puede afirmar cuál de estas de acá. Inciso A. Pacientes con incidentalomas de adrenal deben siempre ser valorados en cuanto a la posible presencia de síndrome de Cushing. Inciso B. Sustancias como el alcohol y medicamentos no interfieren con la interpretación de los test de valoración de síndrome de Cushing. Inciso C. Cuando es causada por adenoma hipofisario, las síndromes más comúnmente están asociadas a presencia de un macroadenoma. Inciso D. Su principal causa es la hiperplasia adrenal primaria, en que las glándulas se revelan aumentándose de tamaño. ¿Cuál de estas alternativas es correcta? Esta de ahí está acabada, ¿no? Hemos hablado de incidentalomas hipofisarios, ¿no? Incluso un caso clínico, hicimos y demás. Cuando en un paciente con tumor de hipófisis encontramos un incidentaloma hipofisario, ¿qué es lo que hacemos con ese paciente? ¿Le decimos vaya a su casa, tranquilo, no es nada, o investigamos más? ¿Qué pedimos? Cuando tenemos un incidentaloma tiroideo, un tumor que encontramos por accidente, ¿qué solicitamos? Un perfil tiroideo, ¿para qué? Para ver si es hiperfuncionante, normofuncionante, ¿no? Este caso no es la excepción. Todo tumor que encuentren en una glándula tienen que investigar si es un tumor hipersecretor o que no produce hormonas. Entonces la respuesta correcta es inciso A. Todo incidentaloma adrenal debe siempre ser valorado en cuanto a la presencia de un síndrome de Cushing. Siempre tenemos que investigar si ese tumor está produciendo cortisol o no. Entonces, inciso A. ¿Cuál es la mejor opción para rastreo del síndrome de Cushing? Inciso A, ACTH plasmático, 2 pruebas o resonancia magnética de hipófisis. Inciso B, cortisol libre urinario, 3 muestras, ACTH plasmático. Inciso C, cortisol urinario libre, cortisol salivar, a horas 23, test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. O inciso D, cortisol libre urinario y test de supresión con 8 miligramos de dexametasona. ¿Qué dicen? ¿Quién dice inciso A? B, C, D. Oye, está inspirada, Mayo. Es inciso C, ¿no? Rastreo, fíjense. ACTH no, ACTH ya tenemos un hipercortisolismo y queremos ver si es dependiente o no de ACTH. Entonces, de entrada, cortisol libre urinario sí es de rastreo, ACTH no, entonces tampoco. Cortisol libre urinario sí, salivar sí, y supresión con 1 miligramo sí. Acá urinario sí es, pero test de supresión con dexametasona con 8 miligramos, eso lo utilizamos en valores indeterminados, hemos dicho entre 5 y entre 20 para ver si es un tumor hipofisario o una secreción ectópica. Entonces no es un examen de rastreo. Inciso C, ¿ya? Faltan 10 preguntas más. Tira el cabo. Eso. ¿Ya? Estudien para su examen final.